Ahora sí, con esto dicho, le podemos dar pie a él, a el columnista que tiene este programa, que se dedica no solo al deporte, sino también a la aviación. Y me parece que hoy el terreno está propicio como para poder disfrutar de una buena columna de aviación. Es Lucas Eitzer, nada más y nada menos. ¿Cómo estás, amiguito? ¿Cómo le va, Pato? Muy buenos días. No la veo a Lu por ahí. Acá estoy, acá. Está, Lu. Nunca se hace saludar cuando no las veo en pantalla. Estaba acomodando no vino y saludo a alguien que no está. Te malacostumbraste viniendo el otro día acá al estudio, amigo. Ahora necesitas vernos, ¿entendés? Pasa eso. Sí. Amiguito, muy poquitito de lo deportivo, ¿no? Poquitito porque todo lo que habíamos hablado la semana pasada al final no se dio. Estábamos hablando a ver si River por ahí podía salir campeón, que tendría muchas chances de salir campeón River este fin de semana. Lo que pasa que, claro, había ganado Talleres, ¿sí? En la fecha que se jugó entre medio de la semana. Eso ya lo dejó a River no dependiendo de sí mismo para este fin de semana, hablando. Para colmo empató 0-0, ¿sí? En un partido poco vistoso. En el nuevo gasómetro, y después lo único que podía hacer que River saliera campeón en la jornada de ayer era una derrota de Talleres frente a Unión, una Unión que recordemos viene peleando el descenso, por lo tanto no venía en su mejor momento y encima en condición de visitante, ¿no? Tenía que viajar a Córdoba. Finalmente fue otro 0-0 muy aburrido que dejó a River y a Talleres con una diferencia de 9 puntos, que es exactamente la misma cantidad de puntos que quedan por jugarse. Por lo tanto, yo creo que el fin de semana que viene ya podremos estar hablando de un campeón, pero puede pasar de todo, ¿sí? Porque, a ver, es muy difícil que se le escape a River porque Talleres solo podría alcanzarlo, ¿sí? Talleres solo está en condiciones de forzar una final de desempate, pero bueno, ya con River empatar el próximo fin de semana. En su cancha. Sí, en su cancha, o sea, sacando 7 puntos, o sea, si la diferencia, ponele que sigue bajando y en vez de 9 pasa a 7, igual River es campeón porque después de la próxima fecha van a quedar 6 puntos en juego. Listo. Lo único malo es que no juegan a la misma hora, por lo tanto va a haber que esperar a que juegue River y después que juegue Talleres, ¿sí? No es que lo ideal sería que juegue Talleres antes. Lo que pasa es que, claro, Talleres viene a jugar el lunes, por lo tanto siempre va a terminar. Talleres viene con esta tendencia de ir jugando los últimos días de la fecha y River lo hace al revés, viene jugando los primeros días de la fecha, por lo tanto primero juega River y después Talleres, ¿sí? Bien, ok, vamos a estar ahí al pendiente. Un campeonato que sería muy raro que se le escape a River, ¿eh? Tiene que perder 3 partidos seguidos y aún así no se le escaparía el campeonato, tendría que jugar un partido de desempate. Imagínate la ventaja que saca. Claro. Exactamente. Bueno, amigo, estamos hablando de que ya con un pie y medio dentro. Sí, un pie y 3/4 te diría. Y bueno, el fin de semana que viene seguramente tengamos nuevo campeón. También podamos hablar de algunos detalles del mercado de fichajes que, nada, ya arrancó y algunos equipos ya para la semana que viene van a tener más novedades, amigo. Pero mientras tanto, tenemos la suerte de que vos sos experto en 2 cosas: en deporte y además en aviación, amigo. Sí, así es, y recordemos que el mes pasado, ¿no? La idea es ir haciendo esta columna una vez al mes. Bueno, el mes pasado habíamos hablado de lo que tenía que ver con las estelas, ¿no? De las estelas de condensación que dejan los aviones, ¿no? Y las teorías conspirativas. Derribamos, por suerte, todas las teorías conspirativas que dicen que nos están envenenando, ¿no? Y todo eso. Para esta ocasión vamos a hablar de un tema muy cliché, ¿sí? En la aviación, pero que claro, no todos saben bien de qué se trata, ¿sí? Y a todos nos asusta, porque estamos hablando de las turbulencias, ¿no? Ese miedo, mucha gente a veces dice, no vuelo ni en pedo en un avión, mirá si se mueve, ¿no? O gente que te dice, viajo en avión porque no me queda otra, pero en cuanto se empieza a mover yo me rezo 3 Padres Nuestros. Bueno, vamos a tratar de, a ver, no tanto derribar el mito, porque en este caso no hay mitos, pero sí, a ver, por un lado tranquilidad y después explicar en qué momento la turbulencia puede llegar a ser peligrosa. ¿Y qué hacer? Bueno, acá se van a reír, ¿no? ¿Qué hacer para mitigar esos peligros? Y uno dice, pero ¿qué puedo hacer si yo estoy en un avión que se mueve? Bueno, hay algo, hay una estrategia, en realidad una medida de seguridad obligatoria, o que debería ser obligatoria, pero que a veces no lo es, depende de la etapa del vuelo, y que yo les voy a dar una recomendación, ¿no? Para mitigar los potenciales riesgos de una turbulencia. Me gusta, no es llorar esa medida. No es llorar esa medida. Sí, no, llorar no es, no. Ni tampoco gritar, como un condenado, tampoco. No es tirarse al suelo y decir, no calma las turbulencias, el grito no calma Ok, bien. Bajo ningún punto. Para no gastar energía al pedo, amigo.
Sí, no, porque encima el oxígeno ahí arriba a veces no es el mejor, entonces bueno, lo ideal sería no gastar oxígeno, ¿no? Justamente. Bien, buen consejo, amigo, buen consejo. Bien, bueno, a ver, ahí estamos viendo algunos videos, ¿no? De turbulencia. Bueno, esto es muy común, ¿no? Porque vos por ahí a veces venís en un vuelo tranquilo y de golpe mientras empiezan a dar el servicio a bordo, ese pareciera ser un vuelo de aerolíneas argentinas, se te empieza a mover todo, ¿no? Me ha pasado a mí de estar volando y que te digan, bueno, suspendemos el servicio a bordo porque se está moviendo, ¿no? Se está moviendo bastante. Ahí hay otro, otro video aparentemente de cómo se tambalea un poquito, ¿no? La cosa. Sí. Pero vamos a explicar qué son las turbulencias, por qué es que se mueve el avión, porque alguna vez se piensa que el avión está sufriendo una falla y entonces está temblando el avión, porque el problema lo tiene el avión, y en algún momento muy extremo podría llegar a ser, pero la realidad es que en el 99% de los casos no lo es, ¿sí? Entonces, vamos a ver un primer dibujo de introducción, ¿no? Yo ahí estuve buscando e incluso armando algunos dibujos. Esta es la primera explicación de la turbulencia. A ver, lo primero que tenemos que saber es que el aire, el avión se desplaza por el aire, Sí. ¿no? Y el aire es un fluido, es un líquido, lo que pasa es que está en estado gaseoso, ¿no? Para entenderlo. Es lo mismo que el agua. Y cuando dejamos correr agua por la canilla, los efectos que tiene, o sea, las propiedades que tiene el agua son las mismas que tiene el aire, lo que pasa es que uno está en estado líquido y en un estado gaseoso. Obviamente todo lo voy a explicar con términos para que lo podamos entender todo, ¿no? Seguramente algunos me van a decir, no, bueno, eso no es tan así, sí, por supuesto, no me voy a poner en lo técnico porque no tendría sentido. No, pero amigo. lo que tenemos que entender es eso. ¿Vieron cuando vamos no sé, cuando abrimos la canilla, normalmente vieron que bien que fluye el agua? Sí. Pero ¿qué pasa si le ponemos el dedo? Empieza a hacer como, ¿no? Cosas medias raras. Empieza a dispararse un chorro de agua para un lado, otro chorro de agua para el otro. Bueno, con el aire sucede lo mismo. ¿Por qué? Pues se comporta como un líquido. Uno a veces va al Río de la Plata, ¿no? Un cuerpo de agua enorme, en un día de poco viento, y vieron que el Río de la Plata a veces parece un piso, parece que está asentado. A mí me ha pasado de ver y dice, ¿dónde está el río? ¿Dónde está el agua? Parece una llanura cemento, Sí. Claro. de lo tranquilo que estaba. Pero después vamos otro día donde hay viento y tenemos olas, ¿no? Lo vemos como solemos decir, el mar picado, ¿no? O, por ejemplo, para los que fueron a Mendoza, el río Atuel tiene, ¿no? En la parte de Valle Grande, el embalse de Valle Grande, que es prácticamente una laguna donde el agua está re tranquila, y de golpe cuando pasás el embalse, que ya es la parte que vuelve a ser un río, ¿no? Donde se vuelve a encauzar el río Atuel, pasan a tener los rápidos, donde ahí se hace mucho deporte extremo tipo rafting, cool river, ¿no? Y todo eso. ¿Y por qué se arman los rápidos? Y porque el agua baja con cierta velocidad de la montaña y empieza a chocar con rocas. Y ahí en las rocas empieza a generar remolinos, ¿no? Y el agua empieza a tener todos unos efectos entretenidos, ¿no? Que si vas arriba del gomón, te mueve, ¿no? No es un paseo en una balsa, en un lago estancado, ¿no? Tiene movimiento, de hecho, corres riesgo de caerte de la balsa. Bueno, con el aire sucede lo mismo, Pato Lu. En la imagen superior lo que estamos viendo es el aire, ¿no? Como se lo conoce, con un flujo laminar. Ven que son, ¿no? Fluye, laminar. Líneas rectas, todas para adelante. Todas para adelante. Por lo tanto, un avión que pasa por un cuerpo de aire que tiene esa estabilidad laminar, bueno, no se va a mover, porque es como un barco navegando en aguas calmas, ¿no? Claro, en un lago. Ahora, supongamos que el aire por algún motivo, que ahora después vamos a explicar por qué motivo, se empieza a enturbecer, ¿no? Se empieza a picar, ¿no? Dicho en términos del agua. Lo vemos como la segunda imagen que dice, ¿no? El flujo turbulento, que son todos, no sé si podemos volver a poner la primera imagen. Ven que la parte de abajo son, ¿no? Como remolinos. Entonces, claro, el avión que fluye por ese aire, ¿no? Se empieza a encontrar con un viento que lo quiere levantar de acá, otro que le pega de allá. Entonces ahí es donde el avión entra en turbulencia, porque el aire lo empieza a golpear al avión de distintos lados y le empieza a afectar la estabilidad. Por supuesto, no en una estabilidad peligrosa. Ya vamos a estar hablando de los distintos riesgos que pueden ocurrir, ¿no? Con respecto a la turbulencia. Ahí vemos otro video, ¿no? Bueno, este es de una aproximación en ese que estamos viendo recién, en Ushuaia, ¿sí? Bueno, ahí tenemos la cordillera de un lado, es el fin del mundo. Para colmo, Ushuaia, si le diéramos la vuelta al mundo, no hay nada alrededor, o sea, no hay tierra, es todo mar, por lo tanto los vientos ahí fluyen muy libremente y hacen lo que quieren, básicamente. Claro. Entonces, un peligro. Un cagazo y vos le estás en soy Brasil,
En Brasil un viento que fluye de este a oeste, pasa por África, pasa por Asia, después pasa por el Océano Pacífico, después vuelve a Brasil. En Tierra del Fuego, si vos vas para el este o para el oeste, lo único que volvés a encontrarte es Tierra del Fuego, pues todo mar. Claro. Ni siquiera Australia, ni siquiera Nueva Zelanda, están más al norte. Entonces, en esa zona de la Patagonia no hay nada en los alrededores, solo mar. Por lo tanto, el viento ahí fluye con cierta libertad. Claro. Okay. Por supuesto, ese no es necesariamente el motivo de la turbulencia, ¿sí? La turbulencia es este aire con flujo turbulento, no laminar, ¿no? Se produce por distintos motivos. Y hay uno, y que es el más común, el principal culpable de las turbulencias es el amigo Sol. No. No te metas con el Sol. No le mientas. Deja de mentirle a la gente. ¿Qué hace el Sol? A ver. Ahí está la imagen. En la primera imagen vemos el Sol tapado por nubes. Sí. Pero fíjense que son nubes bastante chatas, ¿no? Que tienen el cielo cubierto. Como por ejemplo un día como hoy, vieron que si ustedes miran justo hoy por la ventana, el cielo está liso, lo vemos liso al cielo, ¿no? No hay nubes, como se llama, con desarrollo vertical. Bueno, uno a veces dice, los días lindos, qué lindo día para volar. Bueno, a veces sí, pero normalmente cuando hay sol y sobre todo después del mediodía es el momento más turbulento, chicos. O sea, ¿en serio? El día más lindo para volar no es el día que hay sol, sino los días que por ahí la nubosidad está un poco alta, cosa que no tengas neblina ni nada de eso. ¿Por qué? Porque te bloquea los rayos del sol y eso hace que el sol no caliente las partículas de oxígeno, porque volvemos, ¿no?, al concepto anterior de flujo laminar y flujo turbulento. El aire son partículas en suspensión, ¿no? Claro. Que están flotando en el aire y que cuando se enfrían es más difícil que se muevan. ¿Por qué? Porque pesan más. El frío hace que las partículas del aire, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, partículas de humedad, ¿no?, con el frío pesan más, por lo tanto tienden a estabilizarse, ¿no? Y como pesan más les cuesta más moverse. Claro. Ahora, cuando entra en juego el sol empieza a calentar la Tierra, ¿sí? La Tierra a su vez transmite ese calor al aire y el aire pasa a tener más temperatura. Como tiene más temperatura, las partículas del aire empiezan a estar más libres, por lo tanto se empiezan a mover más. Ese movimiento del aire hace que se genere el flujo turbulento. Entonces, cuando tenemos sol, el sol calienta la superficie terrestre y en la superficie terrestre a su vez calienta el aire. Y el aire caliente lo que hace es moverse más libremente. Por lo tanto, tenés más turbulencia. Por lo tanto, un día como hoy debería, porque obviamente están las excepciones a la regla, pero un día como hoy, a esta hora, casi que no tendríamos turbulencia. Salvo que tengas es todo lo contrario a lo que yo hubiera pensado. Ponele que yo estoy ahora en Aeroparque y tengo que salir con el vuelo, miro al cielo y digo, la puta que lo parió, boludo. Todo lo contrario es. Che, ¿y todo qué lo onda contrario. la noche? Viajar a la noche. ¿Es mejor que de Bueno, día? la noche debería darte tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya no tenés el sol influyendo. Por lo tanto, al no tener el sol calentando, ¿no?, la superficie terrestre, las partículas de aire empiezan a enfriarse y por lo tanto se estabilizan, ¿sí?, en la atmósfera. Pero hay excepciones. Sí, Si viene un frente frío, después hay otros efectos que hacen que el aire se ponga turbulento. Este es el más básico. Entonces, perfecto. Como hay nublado, no deberíamos tener turbulencia. Bien. No debería. Pero ¿qué pasa? Bueno, de hecho, agrego un dato más a esto. El asfalto y la zona urbana calienta más que el campo. Entonces, es normal en verano, ¿no?, cuando volamos en verano, que ni bien despega el avión o cuando está por aterrizar se mueva mucho. Sí, totalmente. Porque entras en la ciudad está más caliente todavía el aire que en el campo, entonces se mueve mucho. Y además el avión comercial normalmente viene a una altura donde ya el efecto del aire caliente no llega tan arriba, entonces ya está en una capa más estable. Ese efecto de turbulencia por calentamiento del sol, que se llama térmicas, el nombre técnico es térmicas, ahí lo podemos ver, ¿no? Con el sol, como el aire se va para arriba, entonces eso le pega al avión, ¿sí?, y hace que tenga la turbulencia. Y con el frío, no, el aire tiende a bajar, ¿sí? Por lo tanto, es un poco más estable, ¿sí? Es más laminar, como estamos viendo ahí. Pero ese es uno de los motivos, ¿no? Porque uno me dirá, bueno, sí, está nublado, pero si está nublado y hay tormenta, bueno, ahí viene la excepción a la regla. Porque ¿qué es lo que sucede? Todo este aire caliente que estamos viendo que sube, ¿no?, hacia arriba, no necesariamente es en un día de 40 grados de calor. Ya con que vos tengas una diferencia de temperatura, hace que el aire empiece a pesar menos y suba, ¿no? Lo que pasa es que en el verano, claro, como es más calor, es más normal ver esas famosas nubes verticales, esas nubes con forma de algodón. Bueno, entonces esas nubes con forma de algodón las empezamos a ver a partir de septiembre y las vemos hasta marzo, abril, ¿sí?
Ya después de mayo, no te digo que no aparecen, pero es más normal la nubosidad como la que tenemos hoy. Claro. Ahí estamos viendo un ejemplo. Eso es una nube que se llama de tipo cumulonimbus, que es una nube de desarrollo vertical. Todo eso que estamos viendo ahí es energía que va para arriba. Claro. Que encima no es solo aire, contiene mucha humedad, entonces por eso se forma la nube, porque está conteniendo mucha humedad, entonces se va todo para arriba y se forma la tormenta, ¿sí? Claro. Pero no deja de ser energía que está yendo para arriba. Entonces cuando el avión pasa por esas nubes, ¿sí? Ahí vemos, ¿ven? Las líneas de toda la energía que se va hacia arriba. Cuando el avión pasa por ahí, bueno, obviamente empieza a sufrir turbulencia porque está pasando por una capa donde tiene, ¿no?, mucho desarrollo vertical. De hecho, si volvemos a la imagen anterior, esa nube que vemos ahí, esa nube es el equivalente a un iceberg, ¿sí? Lo que para el Titanic fue el iceberg, para los aviones es esa nube. No podés meterte adentro de una nube de ese tipo. ¿Por qué? Porque ahí adentro hay no solo corrientes verticales muy fuertes, sino que si encima empieza a precipitar, empezás a tener una mezcla de energía vertical que va para arriba, pero energía también que baja, porque las gotas de agua empiezan a caer. Entonces tenés una mezcla de aire que sube y a la vez las gotas que bajan. Entonces tenés haciendo presión sobre el avión, eso. Es como cuando te quedas en el mar y las olas que está muy revoltoso, y de las que vienen y las que vuelven y al horno, amigo. Sería algo así, exactamente, sería algo así. La ola que llega más la que se está yendo, que te tira para un lado y para el otro. ¡Qué tortura, boludo! De que por la altura que agarran estas nubes, empiezan a formar hielo, empiezan a formar rayos, por esa fricción del aire que sube. Los rayos se forman justamente por esa fricción del aire que está subiendo y el aire que está bajando, ¿no? Generan una energía eléctrica que se termina descargando a la Tierra y se forman los famosos relámpagos. Y si está ahí adentro un avión, le pega al avión el rayo. Es fatal. Qué gana de viajar en avión. No se puede meter un avión ahí adentro. Hace poco pasó un avión de la TAM que creo que iba hacia la ruta Brasil-Chile. Cuando estaba pasando por Misiones, se encontró con una nube de estas, no pudo evitar meterse adentro, y el granizo le cayó por todos lados al punto tal que tuvo una falla total de motores. Pudieron reencender uno y aterrizaron de emergencia en Asunción. Pero hay aviones que tienen una especie de ventiladorcito que es un generador auxiliar de energía para que no se te apague todo el avión y puedas tener un poquito de electricidad, que salió. Y es ese ventiladorcito, entre muchas comillas, solamente sale cuando tenés una falla total de los motores. Y en ese avión que yo te digo, en ese vuelo, estaba desplegado esa unidad auxiliar de energía, ¿sí?, que le brinda, es un ventiladorcito que con el movimiento del avión gira, ¿no?, con el viento que le pega gira, y es como no me sale ahora el nombre de los que están en la Patagonia. No, los de energía eólica. Un molino. Claro, como un molino, algo así, pero los de energía eólica. Que juntan la energía del viento. Bueno, otro caso extremo, ya sí, con víctimas fatales, fue un vuelo en el año 2009, si no me equivoco, entre Río de Janeiro y París, muy recordado porque murieron algunos argentinos, de hecho, en ese vuelo. A la mitad del Océano Atlántico se encuentra con esas nubes, se mete adentro de esas nubes, que ya, claro, a esa altura ya no eran gotas de agua, sino que eran gotas de hielo. Congelaron algunos de los instrumentos del avión, es decir, se metieron adentro del iceberg, ¿no?, el equivalente a meterse adentro de un iceberg. El avión empezó a dar lecturas equívocas, los pilotos se confundieron y el avión terminó estrellado en el medio del Atlántico. De hecho, creo que el mismo submarino que sirvió para encontrar al Titanic lo usaron para después ir a buscar la caja negra, ¿sí?, de este vuelo de Air France. Víctimas fatales. Recontra recordado el vuelo de Air France. Por meterse adentro de estas nubes, que son fatales. Ellas sí son fatales. Es decir, cuando hablábamos de turbulencias, ¿cuáles son las peligrosas? Bueno, esa es la más peligrosa. Esa te mata. Prohibido meterse adentro de esas nubes. A mí me ha pasado en un vuelo volviendo de Mar del Plata, yo venía a la altura de Dolores, y empiezo a escuchar por frecuencia que todos los aviones grandes, Flybondi, Aerolíneas Argentinas, JetSmart, LATAM, todos los que estaban en la zona, empiezan a pedirle a la torre desvíos por meteorología. Era una nube que no era como la que vimos en la foto, era mucho más chica, no era con el nivel de riesgo de la que vimos, pero aún así, ante cualquier tipo de actividad tormentosa que se ve en los radares del avión, se esquiva.
Se esquiva. Por las dudas, porque vos no sabés cómo va a evolucionar eso. Por más mínimo que parezca, si se puede evitar, se le pide al controlador que te genere un desvío, ¿sí? Que te coordine un desvío para poder evitar esa actividad de tormenta. Que cómo se forma justamente por eso, aire vertical, ¿sí? Que sube con mucha humedad y que llegado el caso después llega a precipitar. Y esas son las famosas tormentas con granizo, con rayos eléctricos, ¿no? que solemos tener sobre todo en verano. Esa es la turbulencia más fatal, es decir, cuando hay que tenerle miedo a una turbulencia hay que tenerle miedo a esa, la que te pasa cuando te metes adentro de una tormenta. Con esa cagaste. A veces esas nubes, claro, a veces esas nubes no llegan a ser tan grandes y el avión se puede meter ahí adentro y puede sufrir un poquito de turbulencia, pero para nada es severa como ese cumulonimbus que vimos recién ahí en la imagen. Luqui, tengo preguntas del pueblo, tengo preguntas del chat para transmitirte. A ver, primero y principal, Topolino 2 dice desde Neuquén, pregunta al experto, ¿se puede desarmar un avión en el aire por turbulencia y se le pueden desarmar algunas partes? Y Clarita le dice, ¿cuánta paz hay en tu pregunta? A ver, el avión está preparado para soportar muchas veces su peso. Hay que ver cuántas veces, de acuerdo al avión, ¿no? Tenés que ver el manual del avión, cuántas veces puede soportar su peso. Sí. Cuando el avión hace un viraje, ese peso aumenta. Es decir, si el avión pesa 100 kilos, cuando vos virás, por ahí pasás a pesar 110, 120 kilos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las maniobras que lo sacan, ¿sí? de un vuelo recto y nivelado aumentan el factor de carga. Si un avión tendría que ser una turbulencia muy extrema, si un avión entra en una turbulencia muy extrema del punto tal que le genere una fuerza G, o sea, un factor de carga superior al que puede soportar, ahí sí se te podría quebrar un ala, ¿sí? Se podría desarmar. ¿Por qué? Porque simplemente las alas no están pudiendo soportar el peso del avión por la cantidad de energía que se le está aplicando, ¿sí? Entonces se podría llegar a romper. Pero tiene que ser una turbulencia demasiado extrema. Este avión de Air France que se metió en una de estas tormentas no se cayó porque se partió a la mitad, sino porque se le congelaron los instrumentos. Ok, bien, para descartar esa. Es muy extremo lo que te tiene que pasar y normalmente, a ver, para empezar a brindar también un poquito de tranquilidad, está pronosticada normalmente la turbulencia. Por ejemplo, hay una imagen que creo que es la imagen 4, que te muestra, ¿sí? Lo que sucede en las zonas montañosas. Es muy común en la zona de la cordillera la turbulencia. Eso es lo que te iba a decir. Yo que los últimos años tuve que ir a Ecuador bastante a laburar, cada vez que iba tenía turbulencias, amigo. Y cuando estaba volviendo, cuando pasaba por los Andes. La zona de la cordillera es una zona que lo raro sería no tener turbulencia. ¿Por qué? Porque los vientos normalmente vienen del Océano Pacífico, cargados de humedad, llegan a la cordillera, ¿sí? En la cordillera, ¿qué pasa? Volvamos a la teoría del agua, es como el río Atuel cuando choca contra las rocas. Claro, ¿no? Sale para todos lados. O es el mar en Mar del Plata cuando choca contra las escolleras, que sale para también, ¿no? Que te salpica todo. Bueno, acá es lo mismo. El aire que viene con mucha velocidad del Pacífico choca contra la cordillera y empieza a generar estas ondulaciones, ¿sí? Que se llaman ondas orográficas, que básicamente lo que hacen es enturbecer, ¿sí? El viento, el aire. Entonces, cuando el avión pasa por ahí, no pasa por un viento laminar, pasa por una franja de aire turbulenta. Entonces ahí el avión se mueve. En la cordillera lo raro es no tener turbulencia, porque justamente está todo el tiempo el aire pegando contra las laderas de la cordillera, contra la cima. Entonces todo eso empieza a generar, ¿sí? este movimiento, este remolino, ¿sí? Que te hace turbulencia. Otra pregunta, amigo acá del pueblo. Bueno, Topo decía, a mí me da miedo volar por ver videos de accidentes, soy algo masoquista. Y después acotaba aerogenerador, preguntaba si era quizás lo que vos te referías. Y Clarita dice, ¿qué sucedería si son todas así las tormentas? ¿Tienen que pegar la vuelta o esquivar hasta donde terminen? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, tenés dos posibilidades. Si te permite, a veces son muy grandes que no te permiten esquivarlas por ningún lado. Entonces, básicamente lo que tenés que hacer es volver a la alternativa. Es decir, si yo estaba haciendo, no sé, Aeroparque Córdoba y en Rosario hay una tormenta que no la puedo esquivar por ningún lado, me vuelvo a Aeroparque, ¿sí? Hace poquito sucedió que hubo muchos vuelos desviados y la gente enojada, Flybondi me canceló el vuelo, Aerolíneas Argentinas me canceló el vuelo, LATAM me canceló el vuelo. No, LATAM no te canceló el vuelo, se canceló el vuelo porque no salió nadie. Pues te podías morir. Claro, no puedes aterrizar. Sé de gente que ha tenido que volar, no sé. Río de Janeiro es Ezeiza. Y cuando está por llegar a Ezeiza se iban a Montevideo. De Montevideo terminaron en Porto Alegre porque no había forma de aterrizar en Ezeiza. Y se suspenden las operaciones.
¿sí? Cuando tenés uno de esos casos. Y si, bueno, de hecho, sin ir más lejos, hace poquito pasó un video de un pasajero en Flybondi. Sí, el tucumano. En Tucumán, claro, tenían que aterrizar en Tucumán, le dicen, hay niebla, y como hay niebla nos tenemos que ir a Córdoba, no podemos aterrizar en Tucumán. En ese caso fue por niebla, pero lo mismo podría haber ocurrido con una tormenta en Tucumán, que digan, con estas condiciones climáticas no podemos pasar por ahí, no podemos evitarla, por lo tanto nos vamos a un aeropuerto de alternativa, ¿sí? Claro. Lo que bueno, se termina haciendo es eso. Con eso me estás dando el pie perfecto para empezar a hablar, amigo, antes de cerrar la columna. ¿Qué hacer y qué no hacer? Irme hasta el cuarto del piloto y decirle que me deje acá, no lo debería hacer, digamos. No, Okay, porque aparte si abrís la puerta medio que le pones en riesgo a toda la vida de todos los pasajeros. Okay. No, a ver, hay distintos tipos de turbulencia, no solamente por cómo se generan, que ya estuvimos viendo, ¿no? Los distintos motivos por los cuales se genera la turbulencia, sino que por su gravedad. Tenés turbulencia leve. La turbulencia leve es ese movimiento normal del avión. No hace nada. Si uno es del conurbano, sabe que en las calles de tierra hay más turbulencia que esa turbulencia. Exactamente. Con los baches de Lanús. Bueno, en Lanús tenés una turbulencia moderada, podría decirse, ¿no? Y en algunos otros lugares del conurbano profundo ya tenés lo que es turbulencia severa, que básicamente rompe todo el todo. La turbulencia más peligrosa obviamente es la severa. La leve, a ver, normalmente el piloto te hace conectar el cinturón de seguridad, justamente por seguridad, sí. Pero no es un movimiento que te debería generar mucho susto. La moderada ya sí, para el que no está acostumbrado, bueno, se asusta más. Y la severa ya sí es muy peligrosa, ¿sí? La severa puede generar destrucción material, no que el avión se va a caer, sino que, por ejemplo, pueden salir disparadas de donde se guardan las valijas ahí arriba de la cabeza, de los asientos pueden salir disparados. Si hay un pasajero que no está sentado, puede pegar un salto y golpear su cabeza contra el techo o caerse, ¿sí? Esa sí es una turbulencia que no es crítica para el avión está preparado para, como les dije, soportar, ¿no?, la carga de esa turbulencia, pero que sí puede generar daños materiales internos, ¿sí?, al avión. Hay casos de, hay un vuelo de Aerolíneas Argentinas que fue a Miami que volvió con el interior todo roto, y de hecho hasta cayeron las máscaras, ¿sí?, de la sacudida que le pegó. Sí. Eso es una turbulencia severa, ¿sí? Que si hay un pasajero parado puede generarle daños y lesiones, ¿sí? Por lo tanto, mi recomendación es, muchachos, si vuelan en avión, salvo que estén yendo al baño, ¿sí? Cuando vuelven del baño, se sientan y siempre el cinturón de seguridad puesto. A ver, normalmente en las fases de despegue y de aterrizaje, el piloto conecta, ¿no?, la señal de obligación de conectarse al cinturón de seguridad. Sí. Pero vieron que les dice, sin embargo, pese a que la señal haya sido apagada, nuestra recomendación es siempre tenerlo, mientras estén sentados, el cinturón puesto. Y esto es una recomendación que es real, ¿sí? No te pueden obligar a tenerlo puesto, pero si pueden, siempre que estén sentados, ponerse el cinturón, siempre. Bien. Siempre. Nunca digan, no, me lo saco porque me aprieta. No, porque si empezás a entrar en una zona de turbulencia severa, que a veces no es esperada, porque a veces nadie te lo había reportado, no estaba en los planes tener esa turbulencia, y por lo tanto, cuando te la cruzás, o que esté programada, que vos sepas que más o menos en tal zona va a estar la turbulencia, pero vos no sabés el punto exacto en el cual el avión se va a empezar a mover. Entonces, siempre que estén sentados en un asiento de un avión, cinturón de seguridad puesto. Bien. Aunque el avión esté lo más la vecina, pero no se está moviendo, está tranquilo, nunca sabés cuándo se puede empezar a mover, ¿sí? Por lo tanto, siempre el cinturón de seguridad puesto, porque eso te va a ayudar a mantenerte dentro del asiento, te va a mantener pegado al asiento. En caso de que el avión pegue un movimiento muy brusco, vos no te vas a golpear la cabeza contra nada, ¿sí? No vas a salir volando, no vas a salir disparado, no te vas a caer, ¿sí? Entonces, siempre el cinturón de seguridad puesto como si estuviesen en la ruta en un auto. Ok, perfecto. Es un datazo que mucha gente no lo hace porque te dicen desabrochate el cinturón y mucha gente se lo desabrocha. Sí. Pasa mucho también que cuando el avión ya está en el aeropuerto, está en la pista porque bajó, mucha gente ya se empieza a sacar ahí. Y se para. Y se paran. Un peligro total eso también, Luqui. Aprovecho la volteada para tirar esa recomendación. Un peligro total porque el avión todavía está en el área de maniobra. Claro. ¿Sí? El avión todavía está en el área de maniobras y a ver, es muy difícil tener un accidente brusco mientras el avión está rodando, pero se te puede cruzar un perro, se te puede cruzar no sé,
un avión ha pasado de que por algún motivo un avión no te ve y digo, no dejan de ser calles por las cuales circulan los aviones, más allá de que no estés en el aire. Es decir, estoy en el aeropuerto, son calles donde hay aviones, ¿sí? Y hay movimiento. Es hasta más probable chocar adentro de un aeropuerto, tener un problema con un aeropuerto en un avión que en el aire. Sí. Eso pasa todo el tiempo, que te dicen que el tal avión tocó con el ala a otro avión, o que... Bueno, uno de los accidentes más graves que hubo hace poco fue un avión de Latam Perú, en Lima, que cuando estaba en carrera de despegue se le cruza un camión de combustible en el medio de la pista. Entonces, imagínate si esto pasó en el medio de la pista, imagínate mientras vos estás rodando, se te puede cruzar cualquier cosa, que vos siempre tenés que tener el cinturón de seguridad puesto, porque el avión puede frenar de golpe. ¿Sí? Claro. Y si no, o si el avión llega a impactar, también obviamente va a frenar de golpe, y vos, si estás desatado, podés sufrir una lesión importante, ¿sí? Por lo tanto, como en el auto, cinturón de seguridad siempre que estés sentado, pues obviamente si vas al baño no lo podés usar, Claro. pero siempre que estés sentado, el cinturón de seguridad puesto. Eso te salva de cualquier turbulencia. Impecable la reflexión final de nuestro amado Lucas Sitzar, nuestro especialista en volar por los aires, además de columnista deportivo, que hoy nos explicó lo que son las turbulencias y además cómo reaccionar ante una cinturón de seguridad y calma, porque el porcentaje de accidentes por turbulencias es de menos del 0,1%, entonces hay muy pocas chances de que te pase algo. Sí, un julepe, pero tranquilo. El julepe seguro, pero de hecho... A veces la gente lo asusta, el ala que se mueve, que es flexible, justamente se mueve para que no se rompa. Se podría romper, por lo tanto esa flexibilidad es lo que hace que el avión sea seguro, ¿sí? Por lo tanto no se asusten con los movimientos que se generan en el avión con las turbulencias. Es totalmente normal cuando se cruza una zona de turbulencia que el avión se mueva así. Lo único, te pones el cinturón y ya evitás cualquier riesgo. Lo único grave, y eso sí es peligroso, es si se mete en una tormenta. Ahí sí aumenta y tormenta, no lluvia, porque a veces dicen, pasó por una nube y estaba lloviendo. No, eso no. Ese avión está preparado para pasar por ahí. Tormenta, con rayos, granizo, ahí sí el avión entra en una zona de riesgo. Pero después, quédense tranquilos que por más que se sacude, por más que pueda haber en algunos casos daños materiales, si tenés el cinturón de seguridad puesto no deberías tener ninguna lesión. Espectacular, Lucas Sitzar. Acá Topito nos agregaba una data, él es de Chosmalal, de Neuquén, y nos dice, Chosmalal es capital mundial del vuelo a vela, por eso tenemos esas nubes tipo sombrerito. Mira, entonces hacen todos vuelos sin motor. Mira qué interesante, para unirlo con lo que vos decías, amigo. La verdad, impecable, Luqui, esta columna, la gente lo pedía y la gente lo tiene. Recuerden, los que llegaron, los que se tuvieron que ir al principio o los que llegaron un poquitito tarde, esto va a estar subido en instantes nada más a YouTube para que ustedes puedan disfrutarlo y repasarlo cuando quieran, si están a punto de hacer un vuelo. Primero, felicitaciones. Sí. Pásenla lindo. Y después, el cinturón de seguridad puesto. Amigo, impecable, impecable, interesantísima la columna. Te queremos un montón. Y ya empezamos a pensar en la próxima columna de aviación. Por favor. Ahora empezamos a preparar, por supuesto, Matuli. Abrazo, amigo. Adiós, Luqui. Ahí se va Lucas Sitzar, nuestro columnista de aviación. Le hice lentes de aviador, ¿viste? ¿Te hiciste lentes de aviador? Es verdad, amiga. Te quedan divinos, Bueno. Te quedan divinos. En fin, chiquis, un programa más, un programa menos aquí en Ya Fue. Señor. Hoy con esta columna mensual que me encanta.